están integrando parte de la presentación. Me presento, soy el doctor Antonio Ruiz, médico, soy investigador en electrofisiología en el Instituto Nacional de Cardiología. También soy profesor de Laboratorio de Fisiología en la Universidad Autónoma de México y actualmente soy el director de Vicamedic, de la empresa que se dedica a la parte de importación, remanufactura y manufactura de piezas. En esto, pues hemos visto una gran oportunidad en los equipos relacionados a la cardioversión, en la remanufactura de los mismos. Y pues la cardioversión, como la desfibrilación, nuestra atención prehospitalaria sabe la diferencia entre la cardioversión y una desfibrilación. ¿Alguien que quiera participar? ¿No? Esencialmente, la desfibrilación es una cardioversión que no va acompañado de un complejo QRS, una R, ¿verdad? Que la integración del electrocardiograma, sabemos que esa corresponde a una fase muy interesante del ciclo, que es una parte refractaria. ¿Qué quiere decir? Que en una fase refractaria no va a haber una activación o una despolarización de la masa miocárdica, de las aurículas y ventrículos. Entonces, se oye muy complejo, pero es más sencillo de lo que parece. Una cardioversión va sincronizada con el proceso refractario de la onda R, ¿vale? Eso es uno en la fase eléctrica, y la que nos interesa a nosotros realmente como personal de salud es la parte donde se vincula la hemodinamia del paciente. ¿Qué es lo importante de la parte de conducción eléctrica del corazón? ¿Es en sí mismo la transmisión eléctrica del impulso o es lo que significa en el paciente? Pues lo que significa en el paciente, ¿no? Estamos hablando de que el corazón es una bomba que funciona de una manera sincrónica, con una activación de manera sistemática. Tenemos la parte de la conducción, va orientada en una dirección, con un nodo, ¿no? Un nodo sinoauricular. Después se activan todas las aurículas mecánicamente, izquierda y derecha. Y después, ¿qué pasa? Transmite el impulso y va hacia una activación ventricular, a una parte de las de His, ¿no? Entonces tenemos cavidades que están aisladas de manera hemodinámica y también aisladas de manera eléctrica. ¿Estamos de acuerdo en ello? Ya está la presentación. Regresando a la parte introductoria de esta presentación, les comento que el conocimiento relacionado a la parte de la transmisión, despolarización y repolarización. Okay. Muy bien, vamos a una gráfica, una explicación básica. Tiene la idea de que la cardiología, la estimulación eléctrica y la parte hemodinámica es muy compleja, pero no lo es tanto si lo vemos en imágenes, ¿vale? Aquí no funciona el apuntador. Esta es una gráfica que ejemplifica la sincronía entre la parte de la activación eléctrica del complejo QRS y la activación mecánica de la parte de las aurículas, la apertura de las válvulas, el cierre y la parte hemodinámica de la circulación pulmonar y la circulación sistémica.
Si quieren hacer alguna intervención, si tienen alguna duda o algo que pasemos en las diapositivas, adelante, pueden alzar la mano, podemos ahondar más en el tema. El tema es muy, muy extenso, pero si les puedo ayudar a clarificar alguna de sus dudas, adelante. Entonces, esta es la sincronía entre la parte de la activación eléctrica y la actividad hemodinámica del paciente. Esa es la fase de conducción, cómo se transmite. El corazón y las células en sí mismo funcionan como un sistema de conducción de células de igual forma como son las células neuronales. O sea, tiene una actividad de despolarización y repolarización, y los físicos o la parte teórica sabrá que esto se comporta como vectores de transferencia, y esos vectores de transferencia se desarrollan en un triángulo que es el triángulo de Beethoven, que es un diagrama espacial, y al final nos muestra el registro de un sistema QRS. O sea, en manera simple y llana, son muchos mini vectores de transmisión que se condensan en una gráfica que se llama electrocardiograma, ¿vale? Entonces, es eso. La cuestión de interpretación y en nivel de profundidad que se le puede dar a este complejo requiere el conocimiento de la fase de conducción cardíaco y la activación. Entonces, repasamos de forma rápida. La onda P corresponde a la despolarización y repolarización de las aurículas. Y luego tenemos las isoeléctricas, que es ese inter de la transmisión del impulso que va hacia el QRS, que es la parte de la despolarización de los ventrículos. ¿Vale? Aquí tenemos otra ejemplificación de cómo se genera un nodo sinusal, que es regularmente el que nos tendría que dar la primera generación de esa actividad eléctrica de difusión en las aurículas, pero sabemos que no siempre es así. Por eso estamos revisando el tema de la cardioversión. Esta es la ejemplificación de un eje vectorial, de un plano cartesiano, como lo vimos en la parte básica de la física y matemáticas, y es donde nosotros plasmamos la serie de vectores que nos generan la parte del QRS. Y pues como tal vamos al tema y por qué es importante la técnica y cómo se realiza la parte de la situación de las palas o parches en una esquemática. Esto se llama electrofisiología de campo. La electrofisiología de campo se encarga de estudiar la difusión de las corrientes en la parte del tórax, en este sentido. ¿Por qué es importante entonces posicionar las palas en donde deben estar, en el ápex y el esternón? Porque se genera un plano de diferencia de corriente y imprime a todo el corazón de esa descarga que nosotros estamos queriendo o intentando generar. Entonces, todos los que estamos en la atención prehospitalaria, hospitalaria y en la revisión en esta parte biomédica, tenemos que tener conciencia de que la manera, la técnica y la situación de las placas es más importante que la tecnología, incluso que tiene el desfibrilador, ¿vale? Si es muy próxima, no van a poder hacer una cardioversión eficiente en el paciente. Y bueno, es para revertir determinadas arritmias, ¿no? En los avances significativos, igual en la normativa, hemos visto que la parte de la transmisión de esa inducción eléctrica
Antes se utilizaban ondas o estímulos monofásicos y ahora se utilizan bifásicos. ¿Cuál es la diferencia? Porque aún todavía hay desfibriladores monofásicos en uso hospitalario, es la intensidad de la descarga que se imprime en el paciente, y que el monofásico solo va en una dirección y el bifásico genera una descarga de ida y parcialmente de regreso. Esas son las bifásicas. Entonces ya lo vemos en el desfibrilador que tienen su letrerito de bifásico. Este es el motivo. Y el por qué es que la evidencia clínica nos ha demostrado que generar una menor carga eléctrica en la masa cardíaca va a generar también una recuperación más rápida y una mejor respuesta, ¿vale? Y sin dañar la parte de las células cardíacas. Entonces se imprimían o los protocolos, o depende, el manual son 3 descargas que iban hasta los 360 joules en la parte de la cardioversión monofásica, y ahora, como sabemos, pues nuestros desfibriladores no llegan a más de 200, ¿no? Que eso es lo que debería de hacer. Como les mencionaba, todavía hay desfibriladores monofásicos. ¿Qué va a pasar si tenemos uno de registro que esté arriba de los 200? Pues está fuera de la normativa, ¿no? Entonces, como personal de salud, deberíamos dar esa información, porque luego no hay conciencia de que esos desfibriladores no tienen la mejor respuesta en el paciente. Entonces, de 25, 30, 40% menos se consigue igual una recuperación mayor, y ahora se administran choques de 150 joules consecutivos. Depende del protocolo. Y bueno, aquí, como adelantábamos un poco, las dos son cardioversiones. La diferencia en la electrofisiología es que se producen en la parte refractaria. Aquí falta una diapositiva donde se ve un registro del potencial de acción de una célula auricular y una célula ventricular, y esto es porque esencialmente el registro de una célula también corresponde al registro de la electrofisiología de campo del corazón. O sea, tienen el mismo comportamiento, desde la parte de una sola célula hasta toda la aurícula, todo el ventrículo y la parte integral del corazón. Y pues una clasificación breve de las arritmias es que tenemos arritmias que están relacionadas o disritmias a un aumento en la actividad o la velocidad de la frecuencia cardíaca y a una disminución de la frecuencia cardíaca. Eso es lo que quiere decir Brady etimológicamente, y pues de aquí que quiere decir por arriba de lo que deberíamos nosotros tener en la parte de la frecuencia cardíaca. ¿Cuáles son los parámetros para que nosotros podamos decir que es una bradiarritmia? ¿Qué frecuencia cardíaca? Menos de 60, efectivamente, y una taquiarritmia arriba de los 100, exactamente. Entonces, en el contexto de la clasificación de las disritmias o arritmias, esta es la clasificación que nos es útil por la relación que tiene en la repercusión hemodinámica del paciente, ¿no? A cierta frecuencia no es efectiva esa oxigenación a nivel tisular, ¿no? El corazón transmite hacia la parte de la circulación pulmonar, oxigena, descarboxila e imprime toda la circulación sistémica para que tengamos un correcto difusión, excreción, todo el sistema de oxigenación celular, ¿vale? Entonces, ya en la parte de las bradiarritmias tenemos las que están relacionadas con la parte generadora primaria, que es el nodo sinusal, y la que nos genera una parte del bloqueo de la transmisión del auricular al ventrículo, que son las auriculoventriculares. Entonces, si lo vemos así, son los dos filtros que existen en la parte del sistema de conducción: el que se genera en el seno auricular
y el que se genera en la parte auriculoventricular, porque tienen medios aislantes de la transmisión eléctrica. Les repito, vean a la célula cardíaca como parte de un eje de conducción, como si fuera un elemento conductible que tiene esa transmisión. Es un músculo, pero se comporta como el sistema nervioso, ¿vale? Y pues aquí tenemos los registros de cómo se pueden comportar las bradiarritmias. Tenemos la inducción del complejo QRS después de la despolarización de las aurículas y cómo no corresponde. Entonces, ¿cómo se llaman esos complejos ausentes después del nodo sinoauricular? Y cómo empieza a cambiar la morfología de la onda QRS por la despolarización del nodo de las de His. Entonces, después que viene de la parte de la inducción, tenemos una parte ventricular que tiene ramas a su vez, ¿no? Que van a la parte posterior, a la parte anterior. Y si tenemos un conocimiento profundo de la dinámica vectorial del QRS, podemos nosotros traducir en dónde está el daño, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que las patologías cardíacas que ameritan una cardioversión como sincrónica de la onda R, como asincrónica de la onda R, como hemodinámica o no hemodinámicamente viables, que ese es otro criterio, ¿no?, de la cardioversión, que haya una viabilidad hemodinámica, tienen que ver justamente con esta interpretación, y pocas son susceptibles a la cardioversión, ¿verdad? O sea, si un paciente tiene un problema de base de la parte hemodinámica, no todo le vamos a meter desfibrilador, ¿no? No los va a salvar. ¿Por qué? Porque hay un daño, y si el daño ya genera una hipoxia y un daño celular, pues no va a servir esa inducción de la cardioversión. Les comento, yo trabajé en el Instituto de Cardiología, hacía registro de unicelular de células tanto de aurícula como ventrículo, nos llevaban el tejido de las cirugías de corazón abierto. Entonces, siempre que tengo alguna dificultad o algún proceso que se complica, recuerdo la dificultad que es pinzar con una micropipeta una célula, una sola célula, y cualquier cosa después de poder producir esas micropipetas y esos registros celulares, pues se puede hacer, ¿no? Entonces, como comentaba nuestro personal del área de trauma y atención crítica, hay cardioversión de tipo eléctrica y de tipo farmacológica, ¿no? No vamos a ahondar en el tema de la parte de la farmacológica, porque no es el tema, pero es muy interesante. La parte de la digoxina es muy frecuente, la intoxicación por digitálicos, ¿no? La intoxicación por digitálicos es susceptible a cardioversión, doctores. La intoxicación por digoxina, ¿puede o no puede? Es una pregunta capciosa, es muy compleja, porque dependiendo del tiempo que lleve esa intoxicación, puede ser reversible o no reversible, ¿vale? Y bueno, en la parte de la cardioversión, los tipos de arritmia, pues pueden ser monomórficas, polimórficas, flúter, ya depende del tipo de onda que genere, es la clasificación. Y pues los choques también que se van a generar. Y tiene sus características el realizar una cardioversión eléctrica. Otras de las diferencias, esta ya sería la tercera. La primera, estábamos hablando de la sincronía de la R en la parte de la inducción eléctrica de la despolarización. La segunda, ¿cuál era? De las diferencias entre una cardioversión y una desfibrilación. La estabilidad pulsátil y hemodinámica del paciente. Y tenemos la tercera, que es el cómo se debe de llevar a cabo. Para una cardioversión programada,
pues ya se debe de tener un paciente idealmente en estas condiciones, con administración de oxígeno, con una monitorización adecuada, una sedación, porque no vamos a inducir una cardioversión en un paciente que esté consciente o que nos pueda responder. Ahora, ¿qué diferencia hay también? ¿Cuántas personas pueden agarrar a un paciente en una desfibrilación? ¿Una? Ninguna. ¿Y en la cardioversión cuántas pueden asistirlo? ¿Y si tenemos un ventilador? Una persona puede desarrollarlo, claro. Necesitamos una persona que esté monitorizando la vía respiratoria y una persona que esté ejecutando la monitorización cardíaca del paciente. Bueno, aquí son unos ritmos, igual no vamos a entrar mucho en análisis de la parte del electrocardiograma. Y pues llegamos a el desfibrilador que tenemos aquí y las características que tiene relacionadas. ¿Cuántos desfibriladores han visto que tenga esa tecla grande que dice Sync en la parte frontal? Pocos. ¿Y por qué es relevante en la cardioversión? Por la parte de la onda R que tiene que estar sincronizada. Entonces, este desfibrilador, digo, no es porque nosotros lo tengamos en venta, pero tiene esa característica que sí tiene un seguimiento y una sincronización y un software de análisis y un software especializado en la parte del registro de 12 derivaciones que sí podemos utilizar y otras cosas que no tenemos, como la parte del aviso que esta tecnología tiene a los sistemas de salud, la parte EMI, o sea, que da el aviso previo. Eso es muy importante en la parte de la atención prehospitalaria porque tiene la capacidad de vincularse a un sistema Bluetooth, a un sistema wireless que avisa en la situación en la que va y si es viable o no es viable hacer una cardioversión de este paciente. ¿Vale? Y hay otras características que tienen que tener estos equipos como una adecuada calibración, adecuada impedancia, colocación de las placas, un adecuado software de análisis que nos va a permitir realizar una mejor cardioversión del paciente y entre más complementos tengamos como la parte de la medición de la capnografía, el nivel de CO2, la medición hemodinámica, que en este caso también tiene que ver la presión arterial, la oximetría, son complementos que no son inútiles, son totalmente lo contrario. O sea, le da un análisis al paciente y una mejor calidad de respuesta a la parte de la cardioversión. Bueno, aquí están nuestros datos, la sucursal en la Ciudad de México, nuestros contactos. También tenemos cursos en la parte, vamos a dar información porque también hay un centro de educación en la parte práctica del uso y se trata de vincular con la parte teórica. Es muy importante conocer la teoría para poder nosotros desarrollar una mejor práctica clínica, ¿vale? En esta parte pasamos a una serie de preguntas, no sé si quieran participar, hacer una pregunta, si les puede ayudar en algo, alguna duda que tengan. Les digo, he estado en la parte desde las ciencias básicas, en el registro celular, he estado también en el registro de campo, hemos construido registros poligráficos en el laboratorio de fisiología, que es una electrofisiología de campo. La parte de hemodinámica también conocemos un poco, hemos instalado salas de hemodinamia, la parte de Philips conocemos el soporte, entonces digamos que por lo menos tengo una esquemática desde el proceso celular hasta la traducción a la vía hemodinámica e imagenología. Si tienen alguna duda, si les puedo ayudar en algo, igual ahí está mi correo, la pueden mandar ahí y les respondo el correo, ¿vale? No sé si quieran participar, si tengan alguna duda adicional o algo más. El tema de la electrofisiología, pues sí, es muy
muy profundo, desde la parte celular hasta la parte de campo, demás, o sea, solo se abordó de una manera muy superficial, ni guías de manejo, ni demás. Pues si no hay dudas, gracias por su atención. Estamos ahí en el stand de Vicamedic. Si quieren ver, interactuar con los equipos, con los desfibriladores, con los analizadores, es un analizador de descarga que justamente nos valida que se esté dando el estímulo adecuado para la parte que corresponde a lo que se tiene que imprimir al paciente. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias.